Dale. En el siguiente video les vamos a presentar el proyecto en el cual estuvimos trabajando a lo largo del año. El mismo se titula Modelado de sistemas microfluídicos con control autónomo de temperatura. Fue realizado por Agustín Monaldo y Lucas Cheade, alumnos de la Facultad Regional de Santa Fe, y Pablo Cler, de la misma facultad y del CIMEC. Bueno, de acuerdo a la problemática actual mundial, los dispositivos portátiles y miniaturizados de detección, conocidos como Lab on a Chip, son de gran interés sanitario, ya que en teoría permitirán detectar en cortos lapsos de tiempo y en contextos de cercanía al paciente enfermedades o virus tales como COVID, HIV o el virus del dengue. Estos dispositivos funcionan tomando una pequeña muestra de ácidos nucleicos y amplificándolos para generar una señal detectable. Dicha amplificación se debe realizar en condiciones isotérmicas para garantizar el rendimiento de las enzimas que desarrollan la síntesis. Dependiendo de la técnica o el tipo de enzima utilizada, estos procesos funcionan en un rango de 40 a 90 grados centígrados. A pesar de los grandes avances en el manejo de fluidos de los Lab on a Chip, el control de temperatura es un tópico en estudio. Sobre todo tratar de tener dispositivos autónomos que no dependan de fuentes o controladores externos. Mediante el cambio de fase, que se produce a temperatura constante, en nuestro caso parafina, se puede mantener la temperatura constante en el rango y durante el tiempo que la reacción de amplificación de los ácidos nucleicos requiera. Proponemos entonces el desarrollo de prototipos numéricos de Lab on a Chip con control autónomo de temperatura mediante el cambio de fase de materiales. La propuesta básica es un dispositivo con una arquitectura, como el que se puede ver en la figura, donde la reacción de amplificación se produce en el fluido superior. En el fluido inferior, que es agua caliente, circula sin regulación. La capa de parafina se contiene entre dos placas de aluminio. En diferentes iteraciones se alteró la geometría de la capa central de parafina buscando mejorar el rendimiento. En lo que respecta a las ecuaciones empleadas son las de Navier-Stokes para las zonas fluidas del dominio y del calor para todo el dominio. Se agrega el término fuente SPC para modelar el cambio de fase de la parafina. El sistema de ecuaciones se resuelve de manera secuencial y selectiva. Además, la resolución se lleva a cabo a través del solver CHT Multiregion FOAM, incluido en el software OpenFOAM. La parafina utilizada fue 1. El sacoseno. Las propiedades físicas se obtuvieron de tablas y manuales, como por ejemplo las propiedades más importantes de la parafina utilizada, como su temperatura de fusión de 329 Kelvin y su calor latente. Bueno, para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, en el fluido inferior se seteó una velocidad de entrada de 1 milímetro por segundo, con condiciones de no deslizamiento en las paredes y a su vez se fijó la presión a la salida. La temperatura inicial de todo el sistema se fijó en 293 grados Kelvin y la del fluido de entrada en 370 grados Kelvin. A su vez, el sistema se modeló como adiabático. Bueno, hablando un poco de las condiciones de simulación, son las mostradas en pantalla. Y lo más importante para destacar es que utilizamos una versión de OpenFOAM, la 2012, en una versión de Ubuntu 20.04, y también que se modificó el código del solver para tener un subciclado del problema térmico. En lo que respecta a los resultados, para el problema de fluidos, en el fluido inferior se observa un perfil parabólico esperado, al igual que el gradiente de presión que resultó idéntico en los tres casos. Los vectores blancos representan la magnitud y dirección de la velocidad en lugares aleatorios del dominio. Para el problema térmico, el comportamiento numérico fue el esperado ya sea con un esquema estable y campos de temperatura válidos y sin oscilaciones. Se puede observar también el incremento en la fracción de fase líquida para la parafina. En esta figura se observan los campos de temperatura para 60 y 460 segundos en la parte superior y la fracción líquida de parafina para los mismos tiempos. Podemos observar que el comportamiento térmico obtenido en el fluido superior no fue el esperado, ya que la parafina sólida actúa hasta último momento como aislante y no como fuente regulada. Claramente la estrategia necesita una reingeniería para la cual se cuenta, a través de estos prototipos, con una herramienta válida y testeada de gran valor. Bueno, como conclusiones podemos decir que el modelo numérico desarrollado es válido y representa los fenómenos fluídicos y térmicos. Tenemos un costo computacional razonable y escalable, pero el comportamiento térmico de los dispositivos ensayados aún dista del esperable, por lo que se requieren nuevas estrategias y diseños. La infraestructura computacional lograda permitirá en el corto plazo realizar avances significativos. Muchas gracias.